San Sabás Reyes Salazar nació en México en el año 1879, en un contexto social y religioso marcado por fuertes tensiones entre la Iglesia Católica y el Estado. Desde temprana edad mostró una inclinación profunda hacia la fe cristiana, una espiritualidad que lo llevaría eventualmente a consagrarse al servicio de Dios y a su comunidad. Se desempeñó como sacerdote diocesano y ejerció su ministerio en la región de Tototlán, Jalisco, una zona de fuerte arraigo católico, donde el pueblo encontraba en la iglesia una fuente de consuelo espiritual y apoyo en medio de las dificultades sociales. Durante su vida, San Sabás fue conocido por su profunda humildad, su espíritu de oración y su compromiso con los más necesitados. Su labor pastoral se caracterizaba por una cercanía sincera con el pueblo, especialmente con los pobres y los enfermos. Dedicaba largas horas a la confesión y a la enseñanza del catecismo, y sus homilías eran claras, llenas de caridad, pero también firmes en la defensa de la doctrina católica. El ambiente en el que desarrolló su ministerio fue particularmente hostil para la Iglesia, especialmente durante los años de la persecución religiosa impulsada por las políticas anticlericales del gobierno mexicano a principios del siglo XX. Estas medidas buscaban limitar la influencia de la Iglesia en la vida pública y privada, prohibiendo, entre otras cosas, el culto público, la enseñanza religiosa y el uso de vestimentas clericales fuera del templo. Ante esta realidad, muchos sacerdotes se vieron obligados a vivir su vocación en la clandestinidad, y San Sabás no fue la excepción. Lejos de abandonar a su comunidad, San Sabás decidió continuar ejerciendo su ministerio en secreto, celebrando la Eucaristía en casas particulares, confesando a escondidas y acompañando espiritualmente a los fieles con valentía y determinación. Su fe inquebrantable y su amor al Evangelio lo hicieron un símbolo de resistencia espiritual en una época de gran oscuridad para los católicos en México. En lugar de refugiarse en el miedo, él optó por el testimonio silencioso y la entrega total, aun sabiendo que esto podría costarle la vida. Con el tiempo, su labor no pasó desapercibida para las autoridades. Los sacerdotes que persistían en el ejercicio del ministerio eran considerados delincuentes, y muchos de ellos fueron arrestados, torturados o asesinados. San Sabás sabía bien lo que estaba en juego, pero su fidelidad a Cristo era más fuerte que cualquier temor. Su historia se encamina, así, hacia los días más difíciles de su vida, aquellos que marcarían el momento culminante de su testimonio cristiano. San Sabás Reyes Salazar fue finalmente arrestado el 13 de abril de 1927, en el contexto más violento de la persecución religiosa desatada por el gobierno de Plutarco Elías Calles. Fue capturado mientras realizaba su labor pastoral de manera clandestina, en uno de los hogares donde solía celebrar la misa en secreto. Al ser descubierto, no opuso resistencia. Su entrega fue serena, casi como la de alguien que ya intuía que su sacrificio estaba cerca, y lo asumía con la paz de quien vive en la voluntad de Dios. Tras su detención, fue trasladado al cuartel militar de Tototlán. Allí comenzó una serie de interrogatorios en los que se le exigía renunciar a su vocación sacerdotal, negar su fe y confesar nombres de otros miembros de la Iglesia que continuaban oficiando los sacramentos en la clandestinidad. San Sabás se mantuvo firme. No traicionó a nadie, no negó su sacerdocio, ni vaciló ante las amenazas de tortura. Su fidelidad fue absoluta. Los soldados, frustrados por su silencio y dignidad, lo sometieron a crueles maltratos. Fue golpeado, humillado y sometido a burlas por parte de sus captores. Sin embargo, en medio de todo, se dice que mantenía la calma, que incluso en sus momentos de mayor dolor, su mirada irradiaba una especie de paz que desconcertaba a sus verdugos. Muchos testigos relataron que durante su cautiverio, jamás se quejó ni pronunció una sola palabra de odio. Rezaba en voz baja, con los ojos cerrados, aferrado a su fe. En la madrugada del 14 de abril, fue llevado al cementerio del pueblo, un sitio alejado y sombrío que sería testigo de su martirio. Lo obligaron a cavar su propia tumba, una de las escenas más dolorosas de su historia, pero que revela la profundidad de su entrega. Mientras cavaba, se cuenta que no dejaba de rezar. Uno de los soldados, al ver su serenidad, le preguntó si tenía miedo de morir. San Sabás le respondió con una frase que quedó grabada en la memoria de quienes estaban presentes: «No muero por un delito, sino por servir a Cristo Rey. Estoy listo». Terminada la fosa, fue obligado a colocarse de rodillas al borde del hoyo. En lugar de suplicar por su vida, pidió un momento para rezar por quienes lo estaban matando. Sus últimas palabras fueron una oración por la paz de México y por la conversión de sus perseguidores. Entonces, con un disparo a quemarropa, fue ejecutado. Su cuerpo cayó en la tumba que él mismo había cavado, y fue sepultado apresuradamente por los mismos soldados que habían acabado con su vida. La noticia de su muerte se esparció rápidamente entre la comunidad.
Aunque las autoridades intentaron silenciar el acontecimiento, los fieles comenzaron a venerar su memoria como la de un mártir. Muchos acudían en secreto a su tumba para pedir su intercesión. Su sacrificio se convirtió en un símbolo de resistencia espiritual para los católicos mexicanos, y con el tiempo, su fama de santidad se fue consolidando. Décadas después, la Iglesia reconoció oficialmente el testimonio heroico de San Sabás Reyes Salazar. Fue beatificado por San Juan Pablo II el 22 de noviembre de 1992 y canonizado el 21 de mayo del año 2000, junto con otros mártires de la persecución religiosa en México. Su vida sigue siendo hoy una inspiración para todos aquellos que, enfrentando adversidad, optan por la fidelidad, la valentía y el amor sin condiciones. Hoy, la memoria de San Sabás Reyes Salazar permanece viva como un testimonio luminoso de fe y valentía. No fue un líder político ni un hombre de grandes discursos, pero su vida sencilla, entregada totalmente a Cristo y a su pueblo, ha dejado una huella imborrable en la historia espiritual de México y de la Iglesia. Su martirio no fue en vano. En tiempos donde la libertad religiosa era negada y el miedo se imponía como norma, él eligió ser luz. En vez de esconderse o renunciar, eligió permanecer, acompañar y consolar a su gente hasta el último aliento. San Sabás no solo es un mártir del pasado, sigue siendo un intercesor presente para todos aquellos que enfrentan pruebas en su fe, para los perseguidos, para los que luchan con firmeza por lo que creen, incluso cuando el mundo parece estar en contra. Su tumba, alguna vez escondida y temida, hoy es lugar de oración, de agradecimiento y de esperanza. En cada oración que se eleva a su nombre, en cada historia contada sobre su vida, se renueva su legado de amor, de resistencia y de entrega total. Desde el canal La Voz de los Santos, compartimos contigo esta historia no solo para que la conozcas, sino para que también la vivas en tu corazón. Que el ejemplo de San Sabás Reyes Salazar te inspire a ser fiel en las pequeñas y grandes decisiones de la vida, a no temer defender tu fe, y a vivir con la misma humildad, valor y compasión que lo caracterizaron. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y nos regales un like. Así podrás seguir conociendo más vidas de santos como la de San Sabás, que nos enseñan que la santidad no es un ideal lejano, sino una posibilidad real cuando vivimos con amor auténtico. Déjanos en los comentarios qué parte de esta historia te inspiró más o si tienes algún santo que te gustaría conocer. Gracias por acompañarnos, y que San Sabás interceda siempre por ti y por tu familia.